¿Y si el último sonido que escuches no fuera la voz de tu familia, sino el eco de tu propia conciencia? Aquella madrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, un anciano apretó un rosario gastado y comenzó a llorar como un niño olvidado. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué millones de católicos esconden en silencio preguntas que nunca se atreven a decir en voz alta. Y quizá descubras que el miedo a morir no comienza en el cuerpo, sino mucho antes, dentro del alma cansada. Disculpa la interrupción, quiero invitarte a acompañarme hasta el final de este relato. Ahora, continuemos con esta historia. En 1948, después de una guerra que dejó ciudades enteras reducidas a cenizas, muchas iglesias europeas comenzaron a llenarse otra vez. Hombres endurecidos por la muerte buscaban respuestas frente a velas temblorosas y crucifijos cubiertos de humo. Pero algo extraño ocurría en aquellos templos silenciosos. Muchos no entraban por fe, sino por terror. Temían dormir y no despertar jamás. Temían descubrir, en el último instante, que habían vivido lejos de Dios. Tal vez tú también has sentido ese frío alguna noche. El anciano del hospital se llamaba Esteban. Había pasado décadas trabajando entre puertos, humo y jornadas interminables. Nunca fue un hombre cruel, pero había aprendido a sobrevivir ignorando preguntas incómodas. Hasta que una noche escuchó respirar a la muerte junto a su cama. A oscuras, recordó las palabras que oyó siendo niño en una misa de difuntos. Porque polvo eres y al polvo volverás. Aquella frase, pronunciada tantas veces sin atención, regresó como un trueno. ¿Qué ocurre realmente después del último latido del corazón? En los antiguos monasterios de Italia, durante el siglo XVII, algunos monjes dormían junto a cráneos humanos para recordar la fragilidad de la vida. No era morbo. Era una batalla espiritual. Sabían que olvidar la muerte podía convertir el alma en un desierto silencioso. Y aún así, nadie escapaba del miedo. Porque la pregunta más oscura no era cuándo morirían, sino cómo serían encontrados por Dios. Lo que Esteban aún no comprendía era que muchas personas rezan durante años, pero siguen huyendo de esa misma pregunta secreta. El sacerdote llegó cerca del amanecer. Sus pasos eran lentos. Y la luz amarilla del pasillo parecía envolverlo como una llama cansada. Se sentó junto a la cama sin pronunciar sermones. Solo tomó la mano temblorosa de Esteban mientras afuera seguía cayendo la lluvia. Entonces ocurrió algo inesperado. Esteban preguntó con una voz rota si Dios podía perdonar una vida llena de silencios, omisiones y tibieza. El sacerdote no respondió enseguida. Bajó la mirada, como quien conoce demasiado bien el peso oculto de ciertas heridas humanas. Durante siglos, la Iglesia habló del juicio particular. Ese instante en que el alma se encuentra sola frente a la verdad eterna. Pintores medievales representaban aquel momento con cielos abiertos, ángeles temblando. Y libros donde cada acto quedaba escrito para siempre. Pero, ¿qué harías tú si esta misma noche descubrieras que tu tiempo se termina? Esa fue la pregunta que comenzó a quebrar a Esteban desde dentro. Porque entendió algo aterrador, no temía tanto al infierno como a presentarse vacío frente al amor de Cristo. La habitación quedó en silencio varios minutos. Solo se oía el sonido del monitor cardíaco y el agua descendiendo por las ventanas. Entonces el sacerdote abrió lentamente el Evangelio de Lucas. Y leyó la historia del ladrón crucificado junto a Jesús en el Calvario. Aquel hombre había desperdiciado casi toda su existencia. Sin embargo, en los últimos minutos encontró el valor para mirar a Cristo y decir, acuérdate de mí. Y quizá esa escena sigue viva porque millones temen que ya sea demasiado tarde para regresar a Dios. Esteban cerró los ojos mientras las primeras luces del amanecer atravesaban la habitación. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Pero por primera vez en décadas dejó de fingir fortaleza.
Aún no entendía que Dios ya estaba obrando en silencio dentro de su miedo. ¿Puede un hombre pasar toda una vida dentro de una iglesia y aún así morir sintiéndose lejos de Dios? Mientras el amanecer cubría lentamente las ventanas del hospital, Esteban comprendió que la pregunta más aterradora no era cuándo moriría, sino quién sería realmente al final. Si permaneces hasta el cierre de esta historia, descubrirás por qué tantos creyentes temen el silencio de los últimos segundos. Y quizá entiendas que algunas respuestas sobre la muerte no nacen en los libros, sino en las heridas que nadie logra esconder. El sacerdote permaneció sentado junto a la cama mientras las primeras luces doradas atravesaban la habitación. Durante años había acompañado funerales, confesiones y despedidas silenciosas. Pero conocía un miedo que casi todos ocultaban, ser olvidados incluso por Dios. En muchas aldeas de América Latina, durante el siglo XX, las campanas de las iglesias anunciaban cada fallecimiento al amanecer. Las familias encendían velas alrededor del cuerpo y rezaban durante toda la noche. No solo lloraban una pérdida. Temían el misterio eterno. Esteban escuchó aquellas palabras con los ojos húmedos. Recordó el entierro de su madre en 1972. La tierra cayendo sobre el ataúd todavía resonaba dentro de él como un golpe interminable. Tal vez algunas memorias nunca abandonan realmente el alma. Pero había otra pregunta que lo perseguía desde hacía años. ¿Y si el sufrimiento de esta vida no había servido para nada? Muchos creyentes callan ese pensamiento por vergüenza. Aún así, en noches silenciosas, miran al cielo esperando una señal que nunca llega. El sacerdote abrió lentamente una pequeña Biblia marcada por décadas de uso. Sus dedos temblaron al leer las palabras de San Pablo. Ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios. Esteban bajó la mirada, como quien teme creer demasiado tarde. En Jerusalén, durante los primeros siglos del cristianismo, los discípulos visitaban tumbas iluminadas con lámparas de aceite. Allí recordaban que Cristo también atravesó la muerte antes de resucitar. No adoraban el dolor. Intentaban encontrar sentido en medio de la oscuridad. Y quizá ese es el miedo más profundo del ser humano. No desaparecer, sino descubrir que jamás aprendió a amar verdaderamente. Lo que Esteban todavía no entendía era que Dios no esperaba perfección absoluta, sino un corazón dispuesto a regresar a un roto. La lluvia había cesado por completo. Desde la ventana podía verse una ciudad despertando entre luces débiles y calles húmedas. Ambulancias cruzaban la avenida mientras enfermeras agotadas continuaban trabajando en silencio. La muerte seguía caminando entre los vivos cada día. Entonces Esteban hizo una pregunta que casi nunca se pronuncia en voz alta. ¿Y si tengo miedo de encontrarme conmigo mismo después de morir? El sacerdote respiró profundamente antes de responder. Sabía que aquella duda perseguía incluso a personas llenas de fe. Durante siglos, muchos santos describieron la muerte como un espejo imposible de evitar. Santa Teresa escribía que el alma finalmente contempla toda la verdad sin máscaras ni excusas. Pero, ¿qué harías tú si vieras cada herida causada por tus propias decisiones? El anciano comenzó a llorar nuevamente. No eran lágrimas de desesperación, sino de cansancio. Comprendió que había pasado demasiados años fingiendo fortaleza frente a otros mientras escondía un vacío que solo Dios conocía. Tal vez esta historia se parece más a tu vida de lo que imaginas. El sacerdote tomó el rosario desgastado que descansaba entre las manos de Esteban y comenzó a orar en voz baja. Cada palabra parecía llenar lentamente aquella habitación fría. Afuera, el cielo gris empezaba a abrirse mientras una tenue luz atravesaba las nubes. En ese instante, Esteban entendió algo que transformó sus últimos pensamientos. La muerte no era únicamente un final oscuro. También podía convertirse en un regreso. Porque Cristo no prometió ausencia de miedo. Prometió caminar junto al hombre incluso dentro de la noche más profunda.
Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, el anciano miró por última vez hacia la ventana iluminada. Ya no intentaba escapar de sus preguntas. Las sostenía delante de Dios con humildad. Y quizá allí comienza la verdadera paz que tantos buscan sin encontrar. La pregunta ahora no es qué hizo Esteban frente al miedo de morir, sino qué harás tú cuando llegue el instante de mirar tu propia alma en silencio. Porque tarde o temprano, todos descubriremos que la eternidad no empieza después de la muerte, sino dentro del corazón. Si este mensaje le habló a tu corazón, te invito a caminar conmigo en esta búsqueda de fe, esperanza y verdad. A darle me gusta al vídeo. A suscribirte a mi canal y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad, Dios nos sigue acompañando.